¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N. Hoy más que nunca, la realidad. Lo que otros no te cuentan ni te contarán. Lo que otros no te muestran ni te mostrarán. Aquí diariamente te lo contamos, te lo mostramos. La realidad, cómo se vive, cómo se palpa, como vos la vivís diariamente. Aquí te la contamos, clarificamos la información para que realmente sepas lo que pasa en la Argentina. Mucha información política que tenemos a partir de este momento para compartir con vos. Son momentos decisivos en la vida política de la Argentina y como lo venimos sosteniendo desde hace tiempo en este programa, los dirigentes políticos, ha llegado la hora de que piensen en el sufrimiento diario, cotidiano de millones de argentinos, que dejen de lado sus apetencias, sus egos y frenen realmente este clima de recesión y de hartazgo que se vive en la Argentina por las políticas neoliberales de este gobierno. Es un día de definiciones políticas, te las vamos a contar enseguidita. Como también te vamos a contar, porque a partir de este momento nos podés acompañar con el hashtag El Cuento de Dietrich. Mire, hemos escuchado de funcionarios de este gobierno barbaridades. Hemos escuchado de funcionarios de este gobierno cómo se burlan, diría cotidianamente, de los argentinos. Hemos escuchado de funcionarios de este gobierno hablar despectivamente de los argentinos, de la grasa militante, de los provincianos, de los pobres. Hemos escuchado a funcionarios de este gobierno decir que te la creíste, que podías vivir mejor y que ahora si eras pobre, tenés que ser pobre y no salir de esa condición. Pero no escuchamos todo. Siempre nos quedan frases para el asombro. Te vamos a mostrar esta noche enseguidita las reflexiones del ministro de Transporte Guillermo Dietrich de por qué la gente que está mal hoy, que ha perdido frente a este gobierno, tiene que agradecer. Es una locura, pero tienen que agradecer. Está mal, porque lo que se vivía antes era una ficción. En la misma línea de lo de Javier González, para que nos acompañe y para que se haga escuchar el relato de este gobierno. Y además, hoy te vamos a hablar mucho sobre las escuchas ilegales. Va a estar enseguida aquí con nosotros el doctor Carlos Beraldi, porque hoy hubo un run run muy fuerte en el Palacio de Tribunales. Porque muchos se preguntaban hoy, jueces, fiscales, si un juez ordenó destruir las escuchas legales en algún momento, pero que no servían para las causas ni para el fin que se habían ordenado. Si Bonadío al juez Villena de Lomas de Zamora pidió por las escuchas ilegales que Carrió tiene, esas escuchas, y el juez Villena le dice, yo las destruí, entonces, ¿quién es el responsable de entregar las escuchas? Te vamos a contar esta noche el run run que circuló fuerte hoy en tribunales y hacia qué sector se mira y hacia qué persona se mira como responsable de la entrega de las escuchas. También Irina tiene información sobre una decisión de la Cámara de Casación sobre el juez Bonadío, pero con una advertencia que vamos esta noche a analizar. Bueno, el Frente Renovador hoy tuvo su congreso, su convención nacional, delegados de todo el país, con definiciones importantes. Vamos a escuchar los discursos y después te cuento la información de último momento sobre hacia qué lugar avanza Sergio Massa. Graciela Camaño, muy dura en el Congreso del Frente Renovador, esto decía sobre el gobierno. Yo no tengo la menor duda de que Sergio nos va a llevar
al camino que corresponde que estemos. No tengo la menor duda tampoco que quienes estamos en este lugar, porque no vemos la foto, vemos la película de la política. No vemos la foto. Acá Macri y su pésimo gobierno es el emergente de algo. Alguien se equivocó antes para que este energúmeno venga a gobernar el país. Yo creo en Sergio. Creo desde el momento que a los 17 años un mocosito se me plantó en la agrupación y me dijo que él iba a ser presidente. ¿Y cómo no voy a creer en vos? Bueno, Sergio Massa, allí en la primera fila, Malena Galmarini, emocionados por ese recuerdo de Graciela Camaño, muy duro el discurso de Graciela Camaño. También en una lectura objetiva de la realidad, diciendo, algunos se equivocaron, duro el término para con el presidente Macri. Pero cerró este congreso Sergio Massa, que esto decía. No elegimos solamente el camino de tener representación política, tenemos vocación de gobernar la Argentina. Pero además no podemos permitirnos un nuevo fracaso de un nuevo gobierno. No busco trabajo, tengo trabajo. No busco cargo. Hoy estoy acá representando a todos ustedes sin tener cargo público. No necesito de un cargo público para expresar mis ideas. Y quiero pedirle con mucha humildad desde acá a todos los dirigentes opositores, por un instante, abandonen la vanidad y piensen en el país que queremos construir. Yo estoy para liderar, si me toca liderar, lo dije desde el primer día, pero también estoy para empujar el carro desde donde sea, porque tenemos la responsabilidad de reconstruir nuestra patria. Juntos vamos a terminar con este gobierno de pocos y para pocos, y juntos vamos a formar un gobierno de muchos que de una vez por todas gobierne para todos. Muchas gracias. Bueno, Sergio Massa, hubo un documento político donde deja la puerta y habilita a Sergio Massa a negociaciones políticas con otras fuerzas políticas. Ahora, sin nombrar esas otras fuerzas políticas, está claro que es el Partido Justicialista. Es la fórmula Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner. En las últimas horas hubo encuentros de 2 enviados de Sergio Massa con Alberto Fernández. Hubo un inicio de conversaciones, quedó stand-by, como se dice habitualmente, por las definiciones que se iban a dar en este Congreso partidario del Frente Renovador, pero se van a retomar ya las conversaciones y el diálogo directo que siempre existió entre Sergio Massa y Alberto Fernández. Claro, como en todas negociaciones políticas, ambos sectores, y es lógico, piden resignar posturas. Resignar, lo decía recién Sergio Massa, egos, resignar enconos del pasado, y en la construcción de un frente político amplio, superador, que le dé no solamente esperanza a los argentinos, sino un proyecto alternativo de país al que hoy está destrozando la Argentina, es muy importante, como lo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo en este programa, que los dirigentes políticos hagan el esfuerzo necesario para lograr ese frente patriótico. Por eso es muy importante estas negociaciones, estos diálogos que se van a retomar en las próximas horas. Reitero, hasta ayer 2 emisarios de Sergio Massa dialogaron con Alberto Fernández. Hubo un stand-by y en las próximas horas se van a retomar. Pero es necesario aquietar pasiones, aquietar
fundamentalismos que no sirven para nada. Sí, terminan siendo funcionales al que gobierna y al que quiere e intenta por todos los medios, como hemos visto en estas horas, permanecer en el poder. Y habló justamente el candidato presidencial Alberto Fernández sobre la posibilidad de un acuerdo político con Sergio Massa. Esto decía. Yo no soy el candidato de Unidad Ciudadana, soy el candidato, el precandidato de un frente donde concurren una serie de fuerzas. En ese contexto siempre hemos tenido abiertas las puertas para el espacio de Sergio Massa. La fórmula a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, Kicillof Magario, ¿ya es firme? La verdad, eso es lanzado como una propuesta que gracias a Dios ha sido muy bien receptada por todos. La llegada de Sergio Massa a este frente que usted está encabezando con la expresidenta tuviera que ver con una inserción en una candidatura a gobernador. ¿Eso está descartado? Eso alguna vez pudo haber sido. Me parece que ahora es complejo porque ya seguimos avanzando y bueno, se van consolidando cosas, se van acercando las fechas de las definiciones y se van consolidando posiciones y definiciones políticas. Bueno, ahí estaba Alberto Fernández, entonces que las puertas siempre estuvieron. Reitero esto, en las próximas horas se retoman, que esto es lo importante, el diálogo y las negociaciones entre Sergio Massa y Alberto Fernández, donde hoy hubo realmente un congreso importante del Frente Renovador, muy importante, de muchos dirigentes políticos que manifestaron la voluntad, es decir, se dio desde ese lugar ya un primer paso, la voluntad de ir a un acuerdo superador al macrismo. En esta línea, José Luis Gioja, presidente del PJ, decía lo siguiente. No siempre es la unidad total, pero hace falta unidad y nosotros tenemos este mensaje y vamos a seguir con este mensaje, lo que no quita que, bueno, que vayan apareciendo fórmulas y que vayan apareciendo propuestas, ¿no? Con el único límite que nuestro adversario está dentro de la Casa de Gobierno, lo hemos dicho muchas veces. ¿Ustedes estarían dispuestos entonces a que Sergio Massa compita en unas PASO por la fórmula presidencial? Por supuesto que sí, a mí me parece que sería lo lógico, ¿no? Si hay compañeros que creen que tienen capacidad, voluntad, representatividad para ser candidato, para eso están las PASO, ¿no? Bien, ¿por qué también decimos que el espacio de Sergio Massa en Alternativa Federal se va achicando cada vez menos o tal vez desde propia Alternativa Federal se lo va excluyendo? Esta mañana, en Mañana Silvestre en Radio 10, hablábamos con Jorge Donofrio, uno de los dirigentes tal vez más importantes del masismo. Y decía Donofrio, representando a muchos de ese sector, seguramente ya no vamos a estar con quienes se sacan las selfies con el presidente una y otra vez. En alusión a Schiaretti, que sacó una foto abrazándose, y a Urtubey. Fíjese, Urtubey en estos momentos recibió hace instantes en Salta otra vez a Macri. Segunda foto en menos de una semana entre Macri y Schiaretti. Ahí está. Había otra foto, ¿no? ¿Es de hoy también? ¿Son todas de hoy? Mostremos la otra foto porque se lo muestra más en la intimidad, incluso muy relajado al presidente de la República, ¿no? Bueno, ahí hay otro con la familia, con la hija. Mire esta foto. Ahí está, mire esta foto. Está como, ¿viste cuando decís, llego? Dejemos por favor la otra foto, la que veíamos anteriormente. Esta foto, a ver, ¿podemos frenar ahí? Bueno, fíjese como, ¿viste cuando llegás a tu casa que estás cansado y querés ver la televisión y te tirás en el sillón? Bueno, hay que analizar los gestos, ¿no? De una familiaridad, de una gran familiaridad del presidente, ahí se desplomó el presidente con Juan Manuel Urtubey en el medio, la esposa de Juan Manuel Urtubey y la hija de ambos, ¿no? Pero una foto donde el presidente se lo ve muy cómodo porque es un ambiente de comodidad. Ahí, a ver, lo que hoy, así como les vengo insistiendo y no me he equivocado, que Macri iba a ser el candidato de Unidad Ciudadana y que no había plan B,
hoy le digo que seguramente el vice de Macri va a ser alguien que no sea del PRO. Y otra vez han vuelto las especulaciones sobre una fórmula Macri-Urtubey. Y si no se concreta esa fórmula Macri-Urtubey, prácticamente le diría que por las conversaciones que Urtubey lleva adelante con el gobierno hay un compromiso de parte de Urtubey en una eventual segunda vuelta electoral de Urtubey acompañar y apoyar a Mauricio Macri. Eso es también lo que va exectando y alejando a Massa de ese espacio. Porque si hoy en el Congreso uno lee el documento del Frente Renovador, escuchamos a Camaño, escuchamos al propio Massa decir que hay que hacer algo superador y sus socios políticos están negociando con el gobierno y no le queda mucho espacio. Porque lo mismo prácticamente ha prometido Schiaretti. Apoyo, indisimulado o no, a Macri desde Córdoba. Entonces son pocos los caminos que a Massa le quedan para la construcción de una alternativa. Reitero, mire, es una foto realmente de familia, muy relajado, ¿eh? Como uno llega a su casa, te tirás en el sillón, te desplomás a descansar, así está hoy y así fue recibido en la casa del gobernador salteño el presidente Mauricio Macri. Muy bien, Axel Kicillof, Verónica Magario, la fórmula, lo adelantamos esta semana aquí, el minuto 1, la que ya se ha confirmado, hablaron hoy ambos candidatos. Axel Kicillof decía lo siguiente. Entonces empiezan, si yo soy de la Cámpora, no soy de la Cámpora, empiezan con esos debates. Venimos trabajando hace mucho tiempo, nuestra posición política es muy clara. Hoy yo estoy en representación de un espacio político que cuando se termine de oficializar la fórmula va a incluir a Unidad Ciudadana, que tiene partidos como el Frente Amplio, partidos como Nuevo Encuentro, y uno va en representación de todas esas fuerzas políticas, y obviamente el peronismo, porque saludó la fórmula el peronismo bonaerense, el peronismo nacional. Estoy muy contento de haber recibido esa responsabilidad y voy a estar a la altura de eso, no de un sector político, de ningún sector político, pero va a ser con todos los sectores políticos adentro que podamos, incluso los que todavía no están. El propio video de Cristina, donde ella resuelve formar parte de una fórmula, no en carácter de presidenta, sino de candidata, pero vicepresidenta, lo cual fue una sorpresa para muchos, pero para mí es la continuación de esto que estamos tratando de hacer, una amplitud muy grande en este espacio, ninguna mezquindad, generosidad, humildad. Bien, y la candidata vicegobernadora Verónica Magario también hoy confirmaba la fórmula y esto decía. Bueno, la verdad que un orgullo, un hombre con capacidad, que ha recorrido toda la provincia de Buenos Aires y que ha escuchado, ha entendido y que puede llevar adelante. Y yo quiero acompañarlo orgullosamente en representación de cada uno de los intendentes y agradecerles a los intendentes que han felicitado y acompañado esta fórmula. Bien, así hablaba también Verónica Magario. Bueno, nos podés acompañar, nos estás acompañando con el hashtag El Cuento de Dietrich. Vemos diariamente cómo el gobierno se esfuerza por ampliar, construir, reconstruir, cada vez les cuesta más, un mensaje en forma cotidiana. Hemos escuchado cómo tratan de justificar lo injustificable de un ajuste que hoy sufre cotidiana, diariamente, la sociedad. Pero escuche por favor a Guillermo Dietrich, ministro de Transporte, y el análisis que realiza sobre lo feliz que está la gente con el sufrimiento cotidiano. No hay duda que hay gente que está enojada con Macri, hay gente que tiene cierto nivel de defraudación, de que está defraudada, o hay gente que también está preocupada. Porque mucha gente le preocupa profundamente que vuelva el kirchnerismo, que es muy profundo eso, ¿eh? Yo ayer conocí a Diego, y perdón que traigo estos cuentos porque son personas de carne y hueso que yo conozco en el camino, que es lo que viven ellos. Es obvio que me decía, yo vivía mucho mejor, claramente. ¿Por qué? Porque pagaba menos luz, pagaba menos gas, y a su vez tenía más trabajo. Porque a él le cayó el trabajo. ¿Por qué? Porque cayeron las importaciones, hay menos contenedores, tiene menos trabajo.
Me tuve que achicar. Pero vivíamos en una ficción. La realidad es que la inteligencia emocional que tiene Diego es muy profunda. Pero hay muchísima gente que está enojada porque a más de una vez estoy caminando y alguien me grita: baja el colectivo, baja el precio del colectivo, baja el precio del tren. Dios. Tienen que estar felices, según el ministro Dietrich, de estar mal. Tienen que estar. La inteligencia emocional de Diego. Lo felicita incluso. Estaba peor, estaba bárbaro antes y ahora está peor. Pero según Dietrich, era una ficción lo que vivían. Yo la verdad que uno no puede creer. Yo quisiera que me presenten a la gente que dice que ha perdido el trabajo, que no tiene para llevar, como anoche, y ahora vamos a recordar a las trabajadoras y a los trabajadores de Eitar acá llorando, que les da vergüenza ir y volver a la casa porque perdieron el trabajo y no tienen para llevarle el plato de comida diaria a sus hijos. Me imagino que van felices a decirles a sus hijos: hemos perdido el trabajo porque teníamos un trabajo de ficción. No tienen ni siquiera compasión con el que sufre. Escúchelo de nuevo, por favor. Es ministro de Transporte de este gobierno. No hay duda que hay gente que está enojada con Macri. Hay gente que tiene cierto nivel de defraudación, de que está defraudada. Hay gente que también está preocupada. Porque mucha gente le preocupa profundamente que vuelva al kirchnerismo, que es muy profundo eso. Yo ayer conocí a Diego, y perdón que traigo estos cuentos porque son personas de carne y hueso que yo conozco en el camino, que es lo que viven ellos. Es obvio que me decía: yo vivía mucho mejor, claramente. ¿Por qué? Porque pagaba menos luz, pagaba menos gas y a su vez tenía más trabajo. Porque a él le cayó el trabajo. ¿Por qué? Porque cayeron las importaciones, hay menos contenedores, tiene menos trabajo. Me tuve que achicar. Pero vivíamos en una ficción. La realidad es que la inteligencia emocional que tiene Diego es muy profunda. Pero hay muchísima gente que está enojada porque a más de una vez estoy caminando y alguien me grita: baja el colectivo, baja el precio del colectivo, baja el precio del tren. Yo invito a que volvamos a ver. Anoche fue un momento realmente muy duro que nos toca vivir a veces los periodistas, cuando recibimos a gente que se queda. Miren estos rostros. Felices, según Dietrich, la inteligencia emocional, miren, estaban felices de haber perdido el trabajo. Los trabajadores, mire, llorando anoche estas mujeres, muchas de ellas son sostén de familia y se quedaron sin el trabajo. Más de 60 años, la fábrica Eitar en Bernal. Mire estas caras. Están felices, como dice Dietrich, ¿no? Porque, claro, el trabajo que tenían era una ficción. Y recordamos los testimonios de anoche. Al cambiar el gobierno, cambiar esta política, a partir del 2016 empezamos a tener una caída impresionante en el trabajo, en las ventas. La apertura de la importación evidentemente nos mató, nos fulminó. ¿A qué se dedican, Marcelo? Nosotros fabricamos válvulas para artefactos a gas. Nos dejó en el piso, hoy con 240 familias en la calle. Gustavo, no solamente Eitar, sino que en cadena esto va a ser un efecto dominó, por lo menos en 10 fábricas chicas que dependen, son proveedores de Eitar, dependientes de Eitar y de Tecnoforja. Nuestros hijos nos piden el pan de cada día, no tenemos el pan. Compañeras que alquilan, que ya se le vence el contrato, que van a quedar en la calle. Nos largaron sin nada. Nos dejaron en la calle, no tenemos nada. Me da vergüenza entrar a mi casa y no poder decirle a mis hijos: no tengo trabajo, se me terminó todo. Porque ¿quién nos va a dar una oportunidad a mí y a mis compañeros? Sí, los veíamos, ¿no? Que estaban felices de perder el trabajo. Pero esto va en la misma línea, por eso siempre insistimos de la perversidad de este gobierno, de clase, para una clase que gobierna y que todo el tiempo hace notar eso. ¿Se acuerda lo que decía Javier González Fraga hace 2 años atrás? Recordémoslo. Le hiciste creer a un empleado medio de que su sueldo medio servía para
comprar celulares, plasmas, autos, motos e irse al exterior, porque eso tuvo una ilusión, eso no era normal. Ahí está, siguen en la misma línea. No era normal que puedas tener un ascenso en la escala social. No era normal que te vayas de vacaciones, que tengas un auto, que te compres un televisor. No era normal para la gente de Cambiemos. No era normal. Para Javier González Fraga no era normal, para Dietrich era una ilusión, una ficción, y tenés que volver a ser pobre, porque estás condenado a ser pobre, porque ellos así lo determinan. Pero, a ver, cuando la realidad golpea duramente, hasta la propia familia se da cuenta. Y si no, mire lo que hace poco decía en un coloquio de empresarios el padre del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, un empresario de hace muchos años que está sufriendo las consecuencias de la política económica del gobierno de Macri, porque la industria automotriz se cayó como se cae una estantería y se han desplomado las ventas. Mire lo que decía Dietrich, padre. No puede ser que hasta hace poco iba a ser un país de inversiones y hoy es un país de inspecciones. El presidente dijo que está de acuerdo y apoya el control de precios. Pero yo hoy pregunto, el control de precios que firmé hace 4 días, con $1 a 43, hoy ese control de precios está al dólar 43 o está al dólar 46. Entonces los mercados y el consumidor es sabio, tiene que comprar donde es más barato, no necesita que nadie le diga, señor, a usted lo congelo por un tiempo. Bueno, ahí estaba, ¿eh? El propio padre desmintiendo al ministro de Transporte. Fernando Alonso, buenas noches, Fernando. Y la realidad los desmiente todos los días, ¿no? Porque sigue cayendo el salario promedio de los argentinos, ¿no? Sí, ¿qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hoy se conocieron 2 estadísticas muy interesantes. Una del INDEC mostrando cuánto perdió el poder adquisitivo del salario. Fue 10%, 11% en el último año. Aumentó 37.3% el salario, cuando a marzo pasado hubo una inflación de 54.7%. Hay una pérdida de 11% del poder adquisitivo de los salarios en el término de un año. Pero también se conoció otra estadística, que es la que elabora el Ministerio de Trabajo, de el empleo registrado y no registrado en la Argentina. Según esta estadística, en el último año se perdieron 268.300 puestos de trabajo registrados. Registrados, los formales, los que pagan obra social, los que pagan aportes previsionales, los que tienen todos los beneficios sociales. 2.2% la pérdida de empleo formal en la Argentina en el término de un año, 268.300 puestos de trabajo. Si vos ves lo que pasó con el monotributo social, Gustavo, se destrozaron. Ya no hay más prácticamente monotributo social, eso que habían inventado para las changas, bueno, es lo que más cae en Argentina. Así que hay una pérdida de trabajo muy grande y hay una pérdida del poder adquisitivo muy grande. Hasta ahora los economistas decían que había menos pérdida de trabajo porque caía mucho el salario. Ahora ya se están dando los 2 efectos. Cae mucho el salario y se está perdiendo muchos puestos de trabajo. Y hay, que es muy interesante, no lo vas a ver en ningún otro lugar, pero hay un informe muy duro, muy crudo de la realidad, ¿no? Del Instituto Internacional de Finanzas, aquel que advirtió sobre la bomba de las LEVAC en la Argentina, Fernando. No sé si te acordás, Gustavo, el año pasado, para marzo, abril del año pasado, hablábamos de que había un instituto que decía que el dólar estaba a mitad del valor de equilibrio en Argentina, sí, y planteaban que tenía que haber un dólar de 40 cuando todos nos asustábamos, ni nos atrevíamos a repetirlo. Bueno, el dólar llegó a ese valor y lo pasó. Ese informe lo elaboró el Instituto Internacional de Finanzas, el IIF, que es un instituto que agrupa los grandes bancos internacionales. Ahí están los pesos pesados. Y ahí es donde verdaderamente se analiza qué es lo que van a hacer los bancos en cada mercado emergente. Ahora emitió un nuevo dictamen. Leemos una parte, informe, si querés. Es tremendo, Gustavo. Bueno, dice, para los bancos con el fondo no alcanza, Argentina enfrenta una serie de circunstancias que justifican una reevaluación de las necesidades financieras del país. Es probable que necesite
apoyo adicional del Fondo Monetario Internacional. Entonces, a ver, lo que sigue. Argentina está apuntando a un ajuste fiscal en el rango superior de lo que lograron los programas anteriores del fondo, lo que aumenta el riesgo de implementación. En criollo... En criollo está diciendo que es muy difícil alcanzar el déficit cero que se plantea el gobierno y que eso va a generar mayor incertidumbre en todos los mercados y una mayor presión sobre el dólar. ¿Y que con la plata del fondo no alcanza? Con la plata ¿Qué va a haber que más plata todavía pedirle al fondo? Hace dos advertencias muy interesantes. Una dice que se va a profundizar la dolarización y la fuga de capitales antes de las elecciones, con lo cual está anticipando que puede haber un sacudón muy grande para el peso. Y después dice, y después también va a seguir esa profundización de la fuga de capitales, lo que va a provocar de que el crédito del FMI no alcance para las necesidades financieras que tiene el país y lo ponga en una situación de tener que negociar con el FMI un nuevo paquete de ayuda. Ya somos el país que más le debe al FMI, 57.700 millones de dólares. El IEF cree que eso no alcance y que va a ser necesario pedirle más plata al fondo, porque dice que al mercado Argentina no va a poder volver a pedir deuda voluntaria. Bien, bueno, ahora vamos a continuar enseguida con la economía. Anoche estuvo Pablo Viró aquí para evaluar el resultado del contundente paro de ayer y en un momento hizo referencia a un funcionario que se había estrellado, un funcionario de la ANAC, que se había estrellado con una avioneta oficial, ¿no, Juan? Así es, Gato, ¿qué tal? Buenas noches. Tomás Insausti, su nombre es el titular de la Administración Nacional de Aviación Civil de la ANAC. El 24 de mayo tuvo un accidente con su avioneta. Estaba yendo a un evento privado, algunos dicen que era a un asado de índole personal, familiar, digamos en Carmen de Areco. Cuando regresaba, duró 1 minuto en el aire y se estrelló. ¿Regresaba del asado? Así es. El colega Mariano Martín fue el primero en revelar esto. Ahí estamos viendo, justamente en imágenes, cómo quedó el avión en exclusiva. Acá en minuto 1 de este accidente hablaba Pablo Viró. Ayer la aeronave colapsó durante el despegue, tomando contacto anormal con el terreno. Se produjo el colapso del tren delantero, daños de importancia, dice la investigación, que tiene fecha el 26 de mayo y que puede complicar y mucho a Tomás Insausti, titular de la ANAC, porque una de las sospechas, y la decía el propio Pablo Viró ayer, es que estaba bajo efecto. Pablo Viró. Dale. El titular de la ANAC está circulando en las redes que se emborrachó y tuvo un accidente y rompió un avión. Sí, y eso la es Junta tremendo, Investigadora de Accidentes lo está tapando. Tremendo eso, tremendo. Con lo cual, cuando nosotros decimos, los gremios aeronáuticos, la aviación está colapsando y hay una transferencia de recursos, el Estado bobo, es necesario barajar y dar de nuevo, todo con negocios mugrientos, Gato, todo con teñido de lo más berreta de la política, con negocios espurios, con testaferros, comandantes, con hechos de corrupción que nos cansamos de denunciar a la justicia. ¿Y Juan? Sí, no ¿Y solo... la avioneta era una avioneta del organismo? Se supone que era una avioneta privada, pero ese es otro de los puntos, digo, ¿por qué estaba funcionando o piloteando una avioneta de otra persona, una avioneta privada, probablemente una empresa? Está bajo investigación todo esto. Y otra de las cosas que relataba uno de los testigos de este accidente es que cuando regresó Insausti empezó a amenazar a todos aquellos que estuvieron participando o que tuvieron algún tipo de involucramiento en el accidente o que estuvieron registrándolo, los amenazó con tomar sanciones en contra suyo y de ocuparse de ellos si esto se llegaba a saber. Este video fue subido en forma anónima a las redes sociales, justamente por el temor que tienen aquellos que tuvieron que registrar el accidente a las medidas que puede llegar a tomar el titular de ANAC, que todavía no se refirió a esto. Nadie del gobierno difundió esto, por supuesto. El titular de la ANAC, increíblemente, estrelló una avioneta en un episodio muy confuso. Muy bien, resolución de la Cámara Federal en el día de hoy que ratifica al juez federal Claudio Bonadío en la investigación de la causa de las fotocopias, pero
con una advertencia. Irina, buenas noches. Irina, ¿cómo estás? Hola, Gustavo, buenas noches. Efectivamente, la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal es la que decide ratificar en un fallo por mayoría al juez Claudio Bonadío al frente de la causa de los cuadernos o de las fotocopias de los cuadernos. Votaron por esta decisión 2 jueces que son Diego Barretaveña y Daniel Petrone, que dicen que no hay ningún temor de parcialidad, como planteó la expresidenta en su presentación. Sin embargo, a lo que hay que prestar atención es al voto de la jueza Ana María Figueroa, porque la jueza Figueroa por primera vez dice de manera muy explícita que Bonadío se arrogó una jurisdicción que no le correspondía. Ella vota en disidencia, queda en minoría, pero dice que cuando se presenta todo el planteo original con la denuncia, en realidad con el relato de Oscar Centeno y de los cuadernos, eso era dentro de la causa sobre gas natural licuado. Pero que tenían que haber mandado a hacer otra investigación a otro juzgado, se tenía que haber mandado a sorteo. Tenemos algunos extractos del fallo, si querés acá, darlos. Y ahora ya lo ampliamos con el doctor Carlos Beraldi. Dice la jueza: en auto se ha configurado una causal de temor objetivo de parcialidad, conforme a un conjunto de actos procesales y actuaciones del magistrado dentro del expediente. De lo señalado por el recusante, en particular a la manera en la que el juez Bonadío captó la causa número arguyendo, conforme el análisis que efectúa la defensa, la conexidad entre ese expediente y el de gas licuado, me conduce a observar la procedencia de la sospecha razonable de parcialidad. Es decir que, Irina, lo que muchos suponíamos, que Bonadío se arroga una causa que no fue sorteada porque la tenía la expresidenta allí, la obsesión de Bonadío, de esto también sospecha la jueza que vota en contra, ¿no? Exactamente, y es la primera vez que uno lee en un fallo que un juez de Comodoro Pi, una jueza en este caso, dice explícitamente esto que habitualmente llamamos forum shopping, ¿no? Que lo conocemos como una maniobra de forum shopping, que es llevar la causa al tribunal que uno cree más conveniente, ¿no? En este caso, bueno, era la presentación de todos los cuadernos de Oscar Centeno, el chofer de Roberto Barata. Bueno, y está el doctor Carlos Beraldi. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo analiza sobre todo el voto de la doctora, ¿no? Que me parece que es muy importante para tener en cuenta? Es muy importante, y ustedes marcaron algo que creo que es clave, la palabra captó. Sí. Esto muestra una actitud que tuvo el juez desde el comienzo de quedarse con un expediente que no le correspondía, para lo cual fabricaron un escenario en donde decían que este expediente nuevo significaba o tenía una relación de conexidad con una causa vieja. Y esto es lo que la jueza le contesta de una manera contundente y que los otros 2 jueces silencian, bueno, en este marco de extrañas cosas que están pasando en el Poder Judicial. Este fallo, a pesar de que confirma al juez Bonadío, deja abierto una brecha importante para que ahora interpongamos un recurso extraordinario y que la Corte de una vez por todas tome cartas en el asunto. Esta situación en la que se encuentra el Poder Judicial no se va a poder normalizar hasta que la Corte no empiece a intervenir y tomar definiciones concretas. Digo, esto es un antecedente muy importante lo que marca esta jueza, doctor, ¿no? Porque ante lo que ustedes puedan ir hacia superior, hacia la Corte, bueno, hay una advertencia de una jueza sobre este tema, ¿no? Exacto, este es un planteo que ya empieza a tomar color, empieza a ser aceptado por algunos de los jueces y que en definitiva, bueno, es lo que se va a terminar resolviendo, porque yo no tengo ninguna duda de que esto, cuando se empiece a revisar, se va a poder demostrar sin ningún tipo de duda de que acá no hubo un juez independiente. Es decir, cuando yo fui a la audiencia y me presenté ante los jueces, prácticamente lo que les dije, mire, discutir sobre la imparcialidad
o la parcialidad del juez Bonadío es como discutir la ley de gravedad. Si todo el mundo sabe que Bonadío no es un juez imparcial, pero sin embargo con artilugios, frases hechas, entonces tratan de defenderlo, porque defienden justamente la legalidad de un proceso que ya está haciendo agua por todos lados, porque en esta causa de las fotocopias creo que ya nadie cree. Ahora, la verdad que, digo, es para analizar sobre todo lo que usted marcaba, que nosotros ahí, si lo podemos poner de nuevo, Charlie, la palabra, me parece que como usted muy bien dice, la palabra captó. Esto habla entonces de que cómo se originó también la causa, ¿no? Cuando Stornelli es al que le llevan, ¿lo podemos ver en pantalla? Ahí dice, ¿no? Ahí. Sí, ahí está. De lo señalado por el recursante, en particular la manera en la que el juez Bonadío captó la causa. Porque acá no hubo sorteo, ¿no? No hubo sorteo, hubo una maniobra fraudulenta para que el juez se quedara con este expediente y en definitiva pusieran en escena todo lo que después vimos. Las reglas de competencia no se aplican, la garantía del juez imparcial tampoco se aplica y bueno, son las suma de ilegalidades que vamos viendo y de las que no tenemos que llegar a un lugar en donde nos pongamos de acuerdo en que esto ya no nos sorprenda. Todos los días tenemos que marcar estas cuestiones, aunque seamos reiterativos, venir a los canales de televisión y para que la gente se entienda y se entere de una vez por todas de que el Poder Judicial en este momento o un sector del Poder Judicial está funcionando muy mal. Así como la economía es un desastre, bueno, el Poder Judicial o un sector de esos jueces que lo están integrando tiene la misma característica, diríamos, de mal funcionamiento. Ahora, Veraldi, la otra vez la Corte Suprema pidió el expediente de la causa que estaba en juicio oral contra Cristina Fernández, dando la idea de que va a tratar todas las recusaciones y va a fijarse todos los planteos de nulidad antes de que esté la dictamen, esté la sentencia del juicio oral. ¿Esto sirve para ordenar también la causa de los cuadernos, esta postura de la Corte? ¿Es probable que antes del juicio oral la Corte corrija todo o se meta con todas estas impugnaciones? Son expedientes distintos, pero a mí me parece que cuando la Corte empiece a fijar criterios en donde se vea claramente que los procedimientos han sido irregulares, esto se va a replicar en todos los expedientes, porque en todos los expedientes se sigue la misma matriz de corrupción. Cuando hablo de corrupción, no de la corrupción de los hechos que ellos dicen que están investigando, sino de la corrupción judicial que hay en cada uno de estos expedientes, en donde se investiga cualquier cosa, en donde se hace cualquier acto procesal. Entonces, cuando la Corte empiece a fijar criterios y demuestre, por ejemplo, que la investigación de obra pública no intervino el fiscal que correspondía, que la sala de casación fue cambiada a dedo. Bueno, esas son las cosas que van a ir replicándose respecto de las otras causas. Y lo mismo van a tener que decir en la causa de las fotocopias y en la causa de Otesur y en la causa de los sauces, porque todas tienen la misma característica. Un proceso que no tiene nada que ver con el derecho vigente. Doctor, si en caso de que la Corte dicte digamos que la incompetencia de Bonadío, ¿qué pasa con esta causa? Se supone que la están por elevar a juicio. Te estoy hablando de las fotocopias. Bueno, si hicieran lugar a la recusación que vamos a mantener a través de un recurso extraordinario, bueno, se van a encontrar con que todo lo actuado en la causa no es válido, porque lo que se realiza frente a un juez que carece de la condición natural, que es ser un juez imparcial, bueno, en ese caso todo lo actuado va a ser nulo y lo peor de todo es que una nueva frustración para la gente que va a ver cómo la justicia está actuando mal, o por lo menos que, repito, algunos jueces lo han hecho de una manera totalmente incorrecta. Si uno seguía por lo que hizo la Corte con el caso de Vialidad, que dio marcha atrás, no pareciera muy auspicioso el panorama. ¿Usted realmente confía en que la Corte pueda quitarle la causa a Bonadío? Yo creo que no hay espacio ya para que se sigan tolerando injusticias e ilegalidades. La Corte tiene que cumplir con su función. Es decir, la Corte, en el caso de obra pública, lo que hizo fue pedir los expedientes, ese fue un dato, diríamos, muy positivo, y ahora está analizando la cuestión. En ningún momento dijo que los planteos que nosotros hicimos no fuesen suficientemente serios como para ser considerados. Bueno,
va a llegar el momento en que lo van a considerar. Cuando llegue este recurso extraordinario por el tema de la recusación de Bonadio, va a ser otra oportunidad para que esto también sea debidamente analizado. Y la verdad que no tenemos margen para otra cosa, es decir, no podemos seguir así. Si el Poder Judicial no empieza a normalizarse, la verdad que vamos a estar cada vez peor. Ahora, Veraldi, usted mismo había dicho esa semana en la que la Corte pide el expediente, cuando se empezó a correr el rumor de que el juicio iba a comenzar igual, que iba a ser un acto de debilidad institucional muy importante por parte de la Corte devolver el expediente para que el juicio comenzara sin resolverse los planteos previos. Hoy, tomando distancia de esa situación, ¿qué análisis hace? ¿Fue un acto de debilidad institucional? ¿Fue una presión muy importante desde los medios y desde el Poder Real? Es un dato objetivo que hubo una presión del poder político que de alguna manera influyó en los tiempos de la Corte. Ahora, también es cierto, porque bueno, todos conocemos cómo actúa el máximo tribunal del país, que tiene tiempos políticos. Yo hoy estoy esperanzado en que la Corte justamente encuentre la ocasión como para que dicte un fallo y que ese fallo ponga en orden todo lo que está pasando. Es decir, no creo que porque no lo haya hecho en la situación anterior ya no lo vaya a hacer. Y tiene elementos. Y quiero hacer un análisis jurídico. Yo sé que hoy prácticamente los análisis jurídicos que hacemos los abogados son poco importantes. Parece que todo pasa por la política. Pero un tribunal de justicia en algún momento tiene que definir claramente cuáles son los derechos de los ciudadanos, cómo nos posicionamos frente al poder político, de qué manera hay que respetar las garantías constitucionales. Y para eso está la Corte, si no, ¿para qué vamos a tener el máximo tribunal de este país? Con toda la razón. Ahora, en esto, doctor, de Bonadio y de cómo capta esta causa y de la parcialidad de la que habla esta, en las últimas horas parece que ya sobre la expresidenta se le han terminado los recursos y avanzó procesando a Cristóbal López y a Fabián de Sousa, dijo, por cuestión de lavado, que con plata del lavado compraron departamentos en el mismo edificio de la expresidenta. ¿Esto también es otro acto más de la persecución? Exactamente, esto es un plan y ese plan se va desarrollando por capítulos. Toman una causa, generan un impacto mediático, después toman otro expediente y siempre van direccionados hacia la misma línea. El procesamiento que se dictó en el día de ayer con prisión preventiva respecto de Cristóbal López y Fabián de Sousa, yo creo que es el caso más paradigmático de un juez que se encuentra completamente fuera de la ley. En ese expediente se investiga nada más que la compra de 2 departamentos, que la única característica que tienen es que se encuentran en el mismo edificio donde está Cristina Kirchner. Bueno, eso es un departamento que compró un directivo de la empresa, en donde se pagó el precio que correspondía, donde intervinieron las inmobiliarias, como ocurre en cualquier operación, y se pagó además el precio de mercado. Bueno, esto que es una operación inmobiliaria absolutamente normal y que pasó hace 10 años, es lo que ahora el juez toma y dice que eso es un acto de lavado de activos. Es decir, esto es un disparate absoluto, pero el juez sabe que es un disparate absoluto. ¿Y cómo lo utiliza? Bueno, entonces, sobre la base del disparate voy a cometer una arbitrariedad peor, que es, bueno, ahora les voy a dictar la prisión preventiva. Si uno lee los fundamentos de esa sentencia o de esa resolución, para llamarle de alguna manera, que yo pude acceder a través del SIG, bueno, la verdad es que si el Estado de Derecho necesitaba un certificado de defunción, está ahí. Se terminaron todas las garantías. Las barbaridades que dice el juez para justificar la prisión de los dueños de este canal es realmente digna de romper todos los récords que se han visto. Es decir, y eso obviamente será apelado y tendrá que ir a la Cámara. Yo espero que en esta oportunidad los jueces que van a intervenir por lo menos tengan la mínima decencia como para no volver a avalar estas semejantes barbaridades. Porque acá está en juego la libertad de las personas. Yo a veces me quejo sobre cuestiones que tienen que ver con resoluciones que pido y que no se producen, con cuestiones que tienen que ver con otro tipo de planteos. Pero acá está en juego la libertad de las personas. Decir que Fabián de Sousa y Cristóbal López se iban a profugar cuando
En las dos Están detenciones presos. en las dos detenciones anteriores se presentaron de manera voluntaria. Esto no tiene ninguna explicación en el mundo jurídico. Esto es una privación ilegal de la libertad que el juez comete y por la cual seguramente en algún momento tendrá que dar razón. Ahora, ¿dice el juez que se les dicta la prisión preventiva porque se iban a profugar? Exactamente. ¿Y si están presos, dónde se va a profugar? Es un delirio. Es un delirio más de la injusticia de este país. Pero además yo le agregaría, doctor, usted lo ha marcado siempre muy bien, esto es también un fallo en contra de la libertad, porque esto se dio ayer con Bonadío en forma insólita, en el mismo momento en que comenzaron a surgir nuevamente informaciones ciertas de que el poder político, mediático y judicial y que el gobierno va a volver en contra de C5N con el objetivo de cerrar C5N antes de las elecciones, porque está molesto que este canal lidere, porque está molesto de mostrar la realidad del único medio. Entonces lo usan a Bonadío para esta ridiculez en momentos en que parece que están presionando a una empleada del poder político, mediático y judicial para que active mecanismos de cerrar C5N. Lo decimos así, sin vuelta, porque hay que decirlo así, entre las arbitrariedades que se cometen en la Argentina de hoy. Esto que usted está cometiendo puede estar sumando a esto que usted, la información que estamos conociendo por estas horas también. Es exactamente así como usted lo dice, aquí no hay ningún tipo de subjetividades, estos son hechos que contamos. Entonces, frente a un proceso electoral, el gobierno necesita tener medios de comunicación afines. Cuando un medio va a plantear y va a difundir la verdad como hace este canal, entonces inmediatamente se lo ataca. ¿Y de qué manera se lo ataca? Bueno, poniendo preso a sus directivos. Y esto es lo que el gobierno quiere conseguir. Es decir, que de alguna manera todo el espectro de los medios de comunicación les sean afines y pueda seguir ocultando la realidad, como dicen ustedes todos los días. Es decir, este es el único medio que dice la verdad y los otros le están ocultando y le están mintiendo. Y esto lo dijo el Papa. El Papa ha mencionado que los medios de comunicación están cometiendo graves irregularidades. Por un lado mintiendo y por otro lado desinformando, que es otra de las maneras con las que se ataca la libertad de prensa. Es decir, no contando la verdad. Y la verdad que hoy, cuando uno quiere enterarse de lo que pasa, tiene que poner este canal. Esto es gravísimo, lo vamos a seguir. Es muy grave lo que ha hecho ayer Bonadío, lo acaba de decir el doctor Veraldi. Otra arbitrariedad más. Y es muy grave también el show de las escuchas ilegales que ha vuelto a confundir todo. Y yo le quiero preguntar, doctor, ya sabemos cuál es su opinión, pero hoy también me daban la información desde Comodoro Pi que esto, ¿no?, que se conoce, que lo hemos hablado tantas veces acá con Irina y con Juan. El juez Villena ordenó la destrucción de estas escuchas, ¿no? Sí. Cuando Bonadío pide al juez Villena las escuchas, Villena parece que le dice que las había destruido, ¿no? Esto es lo que se sabe. Pero parece ser, o que el juez Villena le habría dicho a Bonadío que existirían copias certificadas de las escuchas. Sí, lo que le dice Villena a Bonadío, según lo que me dicen a mí las fuentes judiciales, es que le manda incluso una nota explicándole que habilitándolo a pedir un respaldo de esas escuchas a la DAJUDECO, que es la oficina de Claro, escuchas. bueno, a eso voy. Entonces, hoy todas las miradas miran hacia la oficina de escuchas que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es lo que hoy me decían de Comodoro Pi, y miran hacia el responsable de esta oficina, Rodríguez Ponte, que depende de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esta persona, ¿no? Es Rodríguez Ponte. Sí. Rodríguez Ponte, esta persona que estamos hoy, las miradas en Comodoro Pi, esta persona depende de la Corte, ¿no? Sí, fue designado por Ricardo Lorenzetti. Bueno, si uno bailando, si el juez Villena dice, no, yo las destruí, no se las da a Bonadío. Y aparte otra cosa, ¿quién les da las escuchas a Carrió y a Zubik si estaban destruidas? Y por eso se pide que se investigue esta cuestión. O sea, ¿cómo es que tienen acceso a una escucha que se mandó a destruir porque no tenía relevancia para la causa en la cual había sido ordenada, ¿no? Que era una causa sobre narcotráfico. Porque sobre eso también surgen ahora estas escuchas de Báez. Sobre las mismas escuchas que estamos hablando ahora, de estas, de Villena, son las que se agarran para armar todo esto de lo de Báez. Sí, en teoría es del mismo paquete. El mismo paquete. No lo sabemos todavía. Es el mismo paquete. Por eso hoy me decían, ojo, y las miradas se encaminaban
hacia el responsable de la oficina de escuchas de la Corte, lo que pone a la Corte otra vez, algo tiene que hacer la Corte. Desde el propio Comodoro Pi están mirando a la oficina de la Corte y al responsable, a Rodríguez Ponte. La Corte siempre le corrió el cuerpo a este tema, desde que fueron las filtraciones, desde las primeras filtraciones que fueron las de Cristina Fernández de Kirchner con Parrilli, que también estaban originadas en una causa judicial, eran escuchas legales, pero se filtraron. Con contenido que no tenía absolutamente nada que ver con la causa. Nada que ver con la causa. Doctor, ¿y esto? Mire, alguien se va a tener que hacer responsable. Nosotros como Iniciativa Justicia, justamente en uno de nuestros primeros actos hicimos una presentación ante la Corte pidiendo que se disolviera esta oficina que tiene este nombre estrambótico de Da Judeco. ¿Por qué? Porque no solamente hace escuchas telefónicas, sino que también se le han asignado de manera totalmente ilegítima facultades de investigaciones de inteligencia. Por ejemplo, para darles un parámetro de lo que está pasando. También manejan los cuerpos periciales. Son ellos los que designan los peritos. El que designó este perito tuitero anti-Cristina en la causa de obra pública son ellos, sin saber nosotros cuál es el sistema que se ha aplicado. En el caso de las conversaciones telefónicas, bueno, aquí ya han habido filtraciones. Cuando hemos hecho una querella, el juez que tenía que investigarla dijo que no podía avanzar en esta pesquisa porque eran muchas las personas a las que tendría que citar. SIC, esto es así como yo lo digo. No iba a seguir investigando porque tenía que citar a muchas personas. Con esto estamos ante la Corte ahora, porque en definitiva todas esas filtraciones que se produjeron respecto de conversaciones privadas de Cristina Fernández de Kirchner, todavía nadie se hace responsable. Y ahora aparece este otro segundo capítulo escandaloso, donde un juez de Lomas de Zamora dice que hizo unas grabaciones y que estas grabaciones las mandó a destruir. Es decir, ¿y cómo entonces la Da Judeco va a tener una copia de respaldo? Si lo que justamente se está preservando es la intimidad de las personas, entonces la Da Judeco también debía haber destruido todas estas copias. No existe ninguna posibilidad de que esas copias existen y si existen son absolutamente ilegales y no se pueden usar como ningún elemento de prueba. Por eso es una barbaridad también lo que hoy pidió la UFI, de que la procesen a la expresidenta en base a esto que todavía no se ha dado a conocer. Hay como una matriz que se sigue siempre. Primero aparece la noticia en los medios periodísticos, montan un gran show. Al día siguiente, un organismo del Poder Ejecutivo, sobre la base del show, se presenta ante un juez y le dicen, vengo a denunciar tal cosa o pido que hagan tal otra. En el caso de la causa falsamente llamada Ruta del Dinero K, porque es la no Ruta del Dinero K, ¿qué pasó? Buscaron cuentas de la familia Kirchner, no la encontraron. Buscaron bienes de la familia Kirchner, no lo encontraron. Entonces dijeron, bueno, entonces si no encontramos, entonces lo que tiene Báez es de los Kirchner. Entonces, en definitiva, lo único que tenemos que decir es que si Báez es el testaferro, bueno, Cristina es la dueña de todo. Bueno, como esto era un disparate, el juez Casanelo siempre se resistió a esta postura, a avanzar en esta idea, diríamos, alocada. Pero la Cámara lo obligó a citarla a Cristina Fernández de Kirchner. Fuimos, declaró y obviamente el juez tuvo que ratificar que no había ningún elemento para decir que acá había un testaferro. ¿Qué pasó? La misma Cámara que había ordenado esta declaración indagatoria tuvo que ceder y decir que acá no había ningún elemento y confirmar la falta de mérito. Entonces ahora necesitan alimentar esto con un nuevo elemento. Inventan lo de las escuchas y aparece obviamente los soldados del Poder Ejecutivo a través de la UIF, en donde van y piden este tipo de disparates. Doctor, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy clarificador lo suyo. Para seguir con mucha atención lo que decía el doctor Beraldi, enseguidita tras la pausa, Juana Morín, vamos a seguir con el tema de estas escuchas ilegales, estas sospechas que han surgido desde el propio seno del Poder Judicial sobre quién las habría hecho circular. Con eso, Pedro Briggen enseguidita, más de economía y mucha política en la próxima hora.